Y en más temas económicos, un tema fundamental para México, Estados Unidos y Canadá es el Tratado de Libre Comercio, y ante las reuniones que se prevén puedan retomarse durante las próximas semanas, recibimos aquí en el estudio de 21 Noticias a Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas, profesor de posgrado de la Universidad Simón Bolívar. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio. Muchas gracias. Pues para iniciar, y la pregunta me parece, después de todo lo que hemos estado viendo, ¿qué tan lejos o tan cerca estamos de llegar a un acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Bueno, un acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y perdonen porque estoy un poco ronco, yo creo que hay que buscarlo de manera más rápido posible. Ya incluso Donald Trump ha establecido que él quiere lograr con la nueva administración un Tratado de Libre Comercio rápido y que sea beneficioso para ambos lugares. Lo mismo ha dicho el señor López Obrador. Y esto es importante porque por la gran interdependencia que existe en la industria y las cadenas productivas que se han creado como resultado de todo lo que se ha venido haciendo desde partir de la firma y la entrada en funcionamiento de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Profesor, ¿y es esperado que este tratado se concluya antes de las próximas elecciones en Estados Unidos? Sí, cómo no. Sí, tiene que... Hay un problema importante, es decir, el neonacionalismo norteamericano ha querido llevar este problema del Tratado de Libre Comercio o desintegrar el Tratado de Libre Comercio y convertirlo en acuerdos bilaterales con Canadá y en acuerdos bilaterales con México. Porque no puede, evidentemente, dejar de establecer relaciones comerciales. Ahora, para uno desintegrar lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y plantear un nuevo tipo de tratado, entonces Donald Trump tendría que llevar toda esta nueva propuesta a lo que es el Congreso norteamericano. Y el Congreso norteamericano entonces dictaminar un nuevo tipo de acuerdo comercial. Y creo que ahora en estos momentos Donald Trump no está en condiciones de hacer eso, ni tampoco va a ser tan fácilmente aceptado por el Congreso norteamericano. Profesor, sin embargo, y a pesar de la premura, bien usted lo dice, incluso hace rato, hace unos minutos lo leíamos aquí, Donald Trump en la carta que le responde a Andrés Manuel López Obrador justamente le dice eso, ¿no? Que hay que llegar rápido o... Sí, pero rápido. Sí, pero rápido, o de lo contrario tendría que tomar algunas vías alternativas. Sin embargo, por ejemplo, hay temas que me parece que no son tan rápidos o tan salvables de manera tan pronta como puede ser, por ejemplo, temas de energía, de trabajo, reglas de origen en el tema automotriz que han atorado mucho el tema de la renegociación. Bueno, el problema es que hay alrededor de 4 o 5 aspectos que son los más importantes y que se han venido planteando. Está el problema de las reglas de origen en lo que es la industria automotriz. ¿Y cuál es la importancia que tiene el problema de las reglas de origen? El problema es que sobre la base de las reglas de origen se establecen también las políticas arancelarias. Y hay un problema con esto porque evidentemente hasta ahora lo que se ha estado manejando es que si el producto es hecho en cualquiera de los países que integran esta asociación comercial, pues evidentemente que ya se considera como originario del país exactamente que está integrado. Trump quiere alterar esto por un problema de que quiere buscar una acción proteccionista con la industria automotriz norteamericana. Esto es uno de los grandes problemas que se están planteando en el sentido del comercial. El otro problema tiene que ver, por ejemplo, hay un problema importante que tiene que ver con lo que es la industria o con lo que es el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque hay una acción de política proteccionista también por parte de Estados Unidos en lo que es el sector agropecuario, y ellos están alegando una cosa interesante. Están alegando de que no quieren importar alimentos por un problema de seguridad nacional. Hasta ahora no ha habido problema con eso. Entonces, y además se toman muchas medidas para proteger lo que es la seguridad nacional entre ambos países. Y estos son problemas que hay que discutir. Otro aspecto importante, y que creo que también lo ha venido señalando López Obrador, es que en México está muy barata la fuerza de trabajo. Así es. Muy barata. Tan barata está la fuerza de trabajo que en México, por ejemplo, un trabajador percibe alrededor de 83 pesos diarios de salario mínimo. Cuando el salario mínimo, por ejemplo, en otros países de América Latina está marcado al tipo de cambio actual en alrededor de 7.800 pesos.
que es lo que recibe un gerente actualmente. Profesor, ya que nos lleva pues América Latina, precisamente en Capital 21 estuvimos dando cuenta de la cumbre de la Alianza del Pacífico y este acercamiento que se hizo con Mercosur. Algunos especialistas lo calificaban como un modo también de presionar pues al gobierno de Estados Unidos, precisamente a Donald Trump, para que se diera un poco en las negociaciones del TLCAN. ¿Esto realmente es así? Mire, yo creo que se puede presionar, pero no creo que puedan sustituir lo que significa precisamente el TLCAN para México, pero sí es un instrumento de presión. Sobre todo por el peso que implica, es decir, México depende en extremo de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Y veíamos justamente en el caso muy particular de la mano de obra en el tema agrícola, recientemente el New York Times publicaba los subsidios que iba a tener que desembolsar el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo un sector muy particular del agro, para de alguna u otra manera amortizar los daños que ha provocado la imposición de aranceles de acero, aluminio y el castigo de los países hacia los Estados Unidos en reciprocidad. Pues sí, el problema es que hay una cosa importante en esto, es decir, Trump es el resultado de todo un proceso de crisis que se ha venido generando a nivel internacional y es la expresión precisamente de lo que se ha generado hacia el interior de muchas de las grandes economías de un neonacionalismo exacerbado, un neonacionalismo que ha reactivado muchas políticas proteccionistas y que evidentemente nos acusa, por ejemplo, a nosotros por toda una serie también de insuficiencias que tiene nuestra economía de crear los problemas que actualmente tiene el déficit comercial norteamericano. Pues precisamente hoy viene Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, también a tratar asuntos relacionados con el TLCAN. Profesor Jesús Amador Valdés Díaz Villegas, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana en 21 Noticias y lo esperamos próximamente para conversar de este y de otros temas más. Muchas gracias, muy amable. Que pase un excelente día.